ahí. Y bueno, les voy a compartir, pero ese no es el archivo de ahora que necesitamos, pero primero tengo que abrir el chat. Ahí está. Acá con eso. Esto de acá hay que cerrar eso. Ya, entonces arreglo mi escritorio. Pero ustedes saben, cualquier duda, consulta, me pueden hablar. O sea, ojalá que me hablen, ¿ya? O escribir por el chat. Ahora, lo que pasa es que en la integración o sea, en varias variables, ¿ya? Entonces, hasta ahora vimos integración de funciones en 2 variables. Ahora, el tema es que ahora acá para integrales triples, vamos a integrar sobre, digamos, como cajas, ¿ya? O sea, pero sólidas. Entonces, la idea es que acá de nuevo por Riemann estamos haciendo subdivisiones. Ahora, eso sí, acá tenemos a lo largo del eje X las subdivisiones, a lo largo del eje Y las subdivisiones y a lo largo del eje Z. Entonces, eso nos entrega esos pequeños cubitos. No tienen que ser cubos perfectos, digamos. Pueden tener diferentes, digamos, no es que no es necesario acá de que en la base, por ejemplo, tenga el mismo, o sea, el ancho sea el mismo del largo y la altura, o sea, esas 3 medidas pueden ser diferentes para esos objetos, ¿ya? Pero acá solamente es un esquema eso para visualizar, ¿ya? O sea, en el sentido de que el delta X no tiene que ser igual al delta Y igual al delta Z, ¿ok? Eso, entonces ahí después tenemos la función en 3 variables y la calculamos entonces para algún punto X, bueno, acá pusieron IJK, 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 es que porque como tengo acá 3 direcciones, necesito 3 índices para indicar acá, o sea, acá ese cubito BIJK donde X, o sea, la variable X está dividida en Y, o sea, donde ahí el parámetro es Y para decir el lugar, cuál intervalo tomo. Para el J escojo, o sea, para Y es el J, ya, y para Z es K. Bueno, ya. El tema es que acá pusieron la estrellita porque ahora dentro de este sólido de acá, yo puedo escoger cualquier punto para evaluar la función. Eso puede ser en una esquina cualquiera o puede ser cualquier punto en el medio también, ¿ya? Eso es el mismo argumento acá en el sentido de que como tomamos después los límites, entonces acá con la integral, acá para definir la integral, tomamos el límite. Ahora, en este caso acá, esos 3 parámetros tienen que tender a infinito, en el sentido de que acá en X hago la subdivisión cada vez más fina, en Y también y en Z, ¿ya? Bueno, acá, bueno, sí el límite existe, ¿ya? Pero en la práctica eso es la definición según Riemann, pero acá entonces el asunto es que para integrales triples, el teorema de Fubini, acuérdense que era lo de poder intercambiar el orden, ¿ya? Porque acá tenemos un dv, acá, esto es un d, el volumen, por eso ahí se utiliza la V bueno, la V corta mayúscula, ¿ya? Y acá pusieron B
por Vox en inglés, ¿ya? El tema es que esto, si lo quiero traspasar a de X, de Y, de Z, entonces acá, si es una caja rectangular, ¿ya? De este estilo, como ese producto cruz de los 3 intervalos, entonces acá ahora, entonces en este caso el orden no importa en el siguiente sentido. Acá pusieron de R a S, bueno, ya, voy a escribir acá algunos comentarios entre medio o al lado izquierdo acá. Entonces, esa integral, la integral triple sobre la caja de este f de x, y, z de b. Esto es entonces la primera parte. Acá hay que, acuérdense, hay que pensar de que acá tengo paréntesis. Un paréntesis y acá tengo otro paréntesis. ¿Ya? O sea, así se calcula para adentro y esa es la manera de explicar esa notación de acá. Ahora, lo que sí es que acá eso yo lo podría dar vuelta también para este ejemplo, ya cuando son cajas rectangulares solamente, ¿ya? Entonces acá esto yo lo podría escribir. Empecemos con AB, por ejemplo. AB, CD es el siguiente. Y después RS, F de X, Y, Z. Entonces acá la primera integración es respecto a Z, ¿ya? Después tendría la respecto a y después respecto a X. Entonces, en este caso, acá tendría acá este paréntesis y acá el otro paréntesis. ¿Ya? Ahora, la cosa importante acá siempre va a ser el hecho de que al final lo que vamos a obtener acá, bueno, el tema es que no podemos decir de que es un volumen, ¿cierto? Porque ya estamos integrando sobre un volumen. O sea, acá si queremos graficar lo que estamos integrando acá realmente estamos en problema porque nos falta una dimensión acá, ¿ya? Entonces, por eso esas integrales ya no se grafican, sino que solamente lo que se analiza es, en este caso acá, lo que podemos graficar todavía es el dominio sobre el cual estamos integrando. Bueno, y acá, por supuesto, podríamos hacer otra variación. Si quieren, ponemos CD acá. O sea, de hecho, aquí son varias las variaciones que podemos hacer. AB, RS de la F de X, Y, Z. Entonces acá es de Z, de X, de Y. ¿Ya? Bueno, y así podríamos seguir. ¿Ya? Eso es lo práctico. Sí, el dominio acá es una pura caja rectangular. Como era al principio cuando empezamos con la integración en dos variables, entonces ahí teníamos como dominio al principio solamente como una región rectangular, ¿ya? Bueno, pero ahora, bueno, acá hay un ejemplo simple. Acá de nuevo la importancia en este ejemplo de que cuando ustedes evalúen, coloquen acá, por ejemplo, acá en este caso, acá al evaluar coloquen X igual a tanto y no solamente los números, ¿ya? Porque aquí hay otras variables todavía disponibles que podríamos evaluar también.
igual como en este caso acá, ¿ya? Bueno, el tema es que acá no lo pusieron porque queda solamente una variable, entonces por flojos no lo pusieron, pero más vale acostumbrarse a colocarlo más bien siempre, ¿ok? Eso en este caso colocar acá, perdón, en este caso acá colocar z igual a 3 y z igual a 0, ¿ya? Eso. Entonces, ahora, lo que sí es que la parte que se pone más interesante es una región en general, entonces, ¿ya? Ahora, lo que sí, como estamos en más dimensiones, ¿se acuerdan? En 2 dimensiones, o sea, para el dominio de integración teníamos 2 tipos de, ¿no? 2 tipos de regiones. El tipo 1, que era cuando yo podría describir los límites superior e inferior utilizando una función en X. Y para de tipo 2 era cuando el límite, en ese sentido, el derecho y el izquierdo, yo lo podía escribir como función de Y, ¿ya? Ahora, acá, en este caso, acá para la de tipo 1, para la región general, no, sí, acá está, ya. Entonces, vamos a decir, si la región está entre medio de dos, o sea, acá hay que fijarse, la cosa que o sea, el sólido es esta región de acá, ¿ya? Entonces, si eso lo proyectamos en el plano XY, obtenemos la región D. Y de esta manera, entonces, acá tenemos una superficie superior, que sería acá esta parte, que está descrita mediante aquí el U2 en este caso, ¿ya? Y obtenemos bueno, ahora me va a resultar un poco oscuro acá el asunto. Acá esta superficie que va a ser mi U1, ¿ya? Y entre medio de esas 2 superficies está todo el volumen comprendido, ¿ya? O sea, tipo 1 es cuando puedo proyectar en el plano XY, ¿ya? O sea, acá en este plano, por decirlo así, en el piso, ¿ya? Entonces, de esta manera me va a quedar la integral sobre ese dominio D, ¿ya? Donde X e Y están en ese dominio y después los Y se mueven acá, a ver, ahora pueden ver la flecha, se mueven entre lo que es la superficie inferior y la superior, ¿ya? Pero para todos los puntos X, Y en este dominio acá. Ahora, este dominio D, bueno, es un dominio en el plano, ¿ya? Así que ya sabemos, puede ser de tipo 1 o de tipo 2 también, ¿ya? Entonces veamos acá, acá un ejemplo, a ver. No, es que acá este sólido, acá, bueno, eso parece más bien esa superficie aquí, la tapa y el fondo de este sólido parecen ser solamente planos. Pero bueno,
acá hay... no, es que a lo que van acá es el tema de que este es un ejemplo donde la región D ahora acá es de tipo 1 y acá para este ejemplo la región D es de tipo 2, ¿ya? Lo que yo estaba diciendo antes. Ahora acá tengo este de acá, sería como el borde derecho de la región y acá tengo el borde izquierdo, ¿ya? Lo que corresponde a que si lo miramos en Y, al superior y al inferior. Bueno, de ahí vamos a hacer algunos ejercicios, ejemplos, para aclarar bien esa parte acá, ¿ya? Em, eso, pero no se enreden tanto con eso. Esencialmente, tipo 1 para un sólido significa solamente de que si lo proyecto en el plano XY, que es como el primer plano, por decirlo así, el piso, entonces puedo describir de manera fácil una superficie superior y una tapa inferior, perdón, o una superficie inferior, que son ese U1 y U2, que me delimitan la altura de los Z acá, ¿ya? Bien, entonces acá ahora viene un ejemplo. Bueno, este es bien, se simplifica mucho. Perdón. Ay, ay, ay. Bueno, el tema es que acá queremos encontrar ahora esa integral acá, donde la función, la que queremos integrar, es f de x, y, z igual a z nomás, ¿ya? Es una función bien simple. Y nos dan el volumen, el sólido, entre esos planos, que es un tetraedro que está dibujado acá bastante bien, ¿ya? En particular acá, si de esta ecuación despejamos z, entonces obtenemos la altura 1 menos x menos y, ¿ya? O sea, esto es un plano inclinado acá también, pero este actúa como tapa superior. Entonces, en este caso acá, bueno, eso no se... Bueno, ya. Utilizamos esto de acá como tapa superior. Este plano inclinado acá. Bueno, me salí un poco, pero no importa tanto. ¿Ya? Y utilizamos entonces como dominio acá esto acá en el plano XY. Entonces, acá para esta función, o sea, para esta región, región tridimensional o para este volumen, tenemos que Z va a variar entre 0, lo que es el piso, y después el plano inclinado dado por esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, y además, bueno, en este caso, como el tetraedro está puesto justo, lo colocaron en el piso, entonces acá no hay, o sea, el mismo piso es el dominio con el que vamos a trabajar acá, en esta parte. Y entonces esa región la podemos describir también de manera fácil como de tipo 1, en el sentido de que X varía entre 0 y 1, e Y varía siempre entre 0 y el 1 menos X. ¿Ya?
Eso, entonces, para plantear esa integral, la que nos pidieron originalmente acá, entonces sería x varía entre 0 y 1, dijimos, ¿ya? El de x. Después tenemos y varía entre 0 y 1 menos x, acá. Y después el z varía entre 0, porque el tetraedro está puesto en el piso, y hasta este plano inclinado de acá, el de z. ¿Ya? Y después acá colocamos solamente la función la que queríamos integrar, el z. Entonces acá ahora es cosa de evaluar. ¿Ya? Esa integración acá es simple. Lo más complicado quizás al principio es cómo planteo acá las integrales siempre. ¿Ya? Y acá de nuevo el comentario acá colocando z igual a 1 menos x menos y. Y acá con z igual a 0. Porque tengo otras dos variables, x e y, dando vuelta todavía. ¿Ya? Entonces, para una... ya, ¿tú das consultas respecto a eso? No, súper claro. Bien, qué bueno. Profe, ¿Sí? lo único, cómo planteábamos el límite superior de I, ahí me perdí un poquito. El límite superior de y, o sea, ya. Lo que pasa La es que acá hay que describir este segmento de recta. O sea, porque como y varía entre, este acá es el límite inferior y este como, bueno, diagonal al revés, es el límite superior para esta región de acá, Ah, ¿ya? ya, sí. Ahí identifiqué bien. Ya, muy bien. Bien, entonces, para el tipo 2, acá, un sólido de tipo 2, es entonces de la forma cuando yo hago la proyección en el plano YZ, o sea, por acá, en este plano. Ahí, bueno, creo que más o menos se entiende de que si yo miro a una esquina de la pieza, entonces ahora no estoy proyectando en el piso, sino que estoy proyectando en bueno, en el muro derecho, a mi lado derecho, ¿o no? ¿Sí? Acá lo único que cambia es que bueno, sí, cambia el orden de las letras respecto a las cuales estoy integrando. Y para el tipo 3 hago lo mismo, pero ahora proyecto acá sobre el muro al lado izquierdo. Bueno, más o menos eso. ¿Ya? Eso, entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, para la de tipo 3, el límite, o sea, la tapa superior, entre comillas, la que está más lejos del, eh, del lado izquierdo, por decirlo así, de la esquina, ¿ya? Eso va a ser ahora una función que depende de x y de z, ¿ya? Y también lo que es la superficie que delimita el sólido por debajo, entonces también depende de x y de z, ¿ya? Ahora,
hay muchos sólidos que se pueden ver de tipo 1, 2 o 3, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo pienso en una esfera, ¿ya? Una esfera la puedo proyectar sobre el piso, la puedo proyectar sobre el muro derecho, o sea, sobre el plano YZ, o la puedo proyectar sobre el plano XZ, sobre el lado izquierdo, ¿ya? Y siempre voy a obtener esencialmente lo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso acá pusieron un paraboloide. Miremos acá. Primero, ¿cómo es el paraboloide? Acá está dado por esa ecuación. Bueno, ya, el paraboloide. Si miramos solamente la ecuación, ¿ya? Entonces, o sea, sin mirar tanto el gráfico abajo todavía. Ya, esta ecuación. Entonces, aquí lo que podemos ver es que si Y es constante, entonces acá esencialmente lo que obtenemos en X y en Z va a ser una circunferencia, ¿cierto? Entonces, en este caso acá, si eso lo proyectamos acá sobre el plano XZ, acá sobre este lado, entonces acá obtenemos una circunferencia. La voy a dibujar cortito porque estoy acá diciendo algo que, bueno, acá como es hasta el 4, entonces acá la circunferencia va a ir creciendo. Por ejemplo, para este X, o sea, perdón, para este Y voy a tener esta circunferencia, pongamos ya, supuestamente circunferencia, ya, la intención es lo que cuenta, pero para este Y de acá al final obtenemos esta circunferencia. ¿Ya? O sea, en este caso acá, si lo proyectamos de esta manera, el problema es que no vamos a obtener un único dominio porque va a depender del Y acá, cómo varía ese disco. ¿Ya? Ahora, entonces por eso lo que hicieron acá fue más bien una proyección hacia el lado de, o sea, hacia el plano YZ. O sea, si proyectamos para acá, ¿ya? Bueno, acá abajo también, ¿ya? Bueno, por ahí. Entonces es como hacerle un corte en el medio y ahí obtenemos entonces esta superficie que está acá. Bueno, de hecho, acá lo pusieron en X e Y. Lo que pasa es que lo podríamos proyectar hacia el plano YZ también, ¿ya? Bueno, ya lo voy a borrar de acá. No, borramos esto. Ya, lo proyectaron solamente sobre el piso. En este caso, por la simetría del problema, obtenemos la misma región, ¿ya? En este caso, acá del lado derecho, en la figura 10, está puesto acá la región, ¿ya? Y ahora, ¿cuál va a ser el límite superior para esa región? Acá, eso sí, acá, fíjense, para cada, por ejemplo, si estoy acá en este punto, ¿ya? O sea, o en esa parte, para ese Y, acá, ¿ya?
la curva va a estar dada, bueno, ya acá es como esta parte es acá el límite superior y esta parte acá es el límite inferior. ¿Ya? En el sentido de que, ups, ahí, ¿ya? Tengo una circunferencia ahora, o sea, más bien tengo un disco completo, pero el borde superior ahora es una circunferencia. Aquí está puesto eso, ¿ya? Eso. Entonces, ahora lo que yo estaba diciendo acá con las proyecciones no nos sirve para proyectar la región ahí, pero acá entonces esa circunferencia la describimos acá con la parte superior y la parte inferior, y de esta manera ahí obtenemos funciones en X con la raíz, ¿ya? Entonces, eso es lo que hicieron acá. El tema es que, bueno, sí, Z es más menos. Lo que pasa es que la parte de más la marqué con verde acá. O sea, de hecho, acá después recorremos todo lo que es acá la parte superior, ¿ya? Porque acá, para esa parte sería por acá esto, más o menos, ¿ya? Siendo de tipo, ¿cuál? De tipo 3. El tema es que cuando cuando lo queremos mirar de tipo 3, el tema es que no tenemos un, a ver, de tipo 3 tomamos este disco, bueno, y le colocamos la parábola. Sí, también sería posible. A ver, pero bueno, acá hicieron ese camino y para aprovechar los dibujos que tienen acá, lo que pasa es que si tomamos de tipo 3 y utilizamos lo que yo estaba poniendo acá al principio, entonces, y si tomamos entonces como dominio acá el disco maximal, a ver, acá toda esa parte, ¿ya? Entonces, en este caso, el límite inferior acá sería respecto a Y y sería con 0, y el límite superior sería la parábola. En este caso acá, sí, en ese sentido acá la integral sería, pongámosle así, ya, sobre el disco, no, perdón, lo voy a escribir en rojo para indicar acá, sobre el disco, no, ya, córrete, eso, ya, sobre el disco de, entonces, acá sería entre 0 y x cuadrado más z cuadrado, y ¿cuál es la función la que queremos integrar? La raíz de x cuadrado más z cuadrado. Entonces acá sería di y después el resto sería dA para el disco. Y el disco descrito en función de x y z. ¿Ya? Ahora, el tema es que acá seguramente escogieron esa presentación acá por un tema de que, a ver si sirve de algo, de z, no,
Ah, sí, miren acá. Acá abajo está el comentario. Aunque esa expresión es correcta, es extremadamente difícil de evaluar. El tema es que acá cuando tenemos que mirar también cuál camino es el más conveniente para nosotros para evaluar después esa función de acá. Entonces, en este caso, a ver, tenemos acá la función está en X y Z. Entonces, a ver, de hecho, en este caso acá nos simplificaría el asunto si lo hacemos de esta forma. Y seguramente lo hacen acá abajo después, ¿o no? Acá x cuadrado más z cuadrado. ¿Y por qué hasta 4? Eso es para el disco. No, acá está el disco. A ver, déjenme ver. Hasta... Acá lo miraron de otro lado de nuevo aquí. En el plano XZ. Sí, lo que yo puse acá. La frontera izquierda del paraboloide. No, sí. Acá el Y varía, o sea, sí. Perdón. Acá no puse, o sea, puse mal los límites acá. El tema es que si lo miro desde la región que marqué en rojo acá, entonces el límite inferior ahora es... se me están acabando los colores. El límite inferior va a ser esta curva de acá, la parábola, y el límite superior acá es simplemente acá ese plano. O sea, me refiero acá. Pero el tema es que eso depende del X y Z, el tamaño de la parábola. Porque si estoy, por ejemplo, acá afuera, o sea, bueno, acá en un punto, ¿ya? Para ese punto, acá la parábola no pasa por el medio, ¿ya? Entonces, acá el límite superior para el Y va a ser el 4 de todas maneras, y el límite inferior, entonces, está dado por esa parábola, acá, pero depende de X y de Z, ¿ya? Sí, entonces, bueno, sí, eso es lo que pusieron acá. El tema es que, acá, x cuadrado más z cuadrado, ya. Lo que pusieron acá abajo, el tema es que ahora al reemplazar acá, como integramos eso respecto a y primero, acá esta parte, entonces simplemente la integral va a ser el y por la raíz de, porque eso de acá es constante para esa integración, ¿ya? Entonces va a ser 4 menos esta parte de acá. Esto es la parte donde evaluamos el y después lo multiplicamos por esa constante. Pero ahora para resolver el resto de la integral acá, el área por supuesto depende de, bueno, depende de X y de Z. Y acá utilizaron el X, o sea, una región de tipo 1. Entonces,
evaluamos para x entre menos 2 y más 2. Y el límite superior, entonces acá es una raíz y el límite inferior es la otra raíz, menos la raíz, ¿ya? Lo que tenemos acá, estos son los límites de integración para z. Ahora, esta integral acá, bueno, nosotros ya hemos visto las coordenadas polares, ¿ya? Entonces, una integral de este estilo acá siempre va a ser más fácil en coordenadas polares. Y la razón es la siguiente. Cuando tenemos una expresión del estilo x cuadrado más z cuadrado, por ejemplo, como está acá, ¿ya? Digamos, es como bien desagradable, además dentro de una raíz, por favor, ¿ya? Pero al reemplazar con las coordenadas polares, ¿cuánto nos queda para x cuadrado más z cuadrado? Nos queda el puro r al cuadrado. Y después entonces tenemos la raíz de r cuadrado, ¿ya? Y nos queda el r solito. El disco también lo describimos de manera fácil como acá está el ángulo entre 0 y 2pi y el radio que está entre 0 y r, ¿ya? Igual este x cuadrado, o sea, menos x cuadrado menos z cuadrado también me queda solamente menos r cuadrado. Eso sí, acá no hay que olvidarse de lo que es el jacobiano acá, o el determinante de la matriz con las derivadas parciales, ¿ya? De la transformación. Entonces, eso ahora lo podemos simplificar. Y además aquí en este ejercicio, fíjense, están haciendo otro truquito. El tema es que si ustedes observan todo lo que tengo acá adentro, toda esa función, la que estoy integrando, ¿ya? Depende solamente de R. El teta no me aparece. En este caso, de hecho, no aparece. O sea, entonces puedo decir ya que es como la integral de 1 acá. Entonces, por eso acá puedo separar esa integral en un producto de dos integrales. Pero eso funciona solamente si yo tengo una integral del estilo, a ver si tengo acá abajo un poco, ya. Si tengo una integral del estilo, ya acá con ciertos límites de integración, pongamos alfa, beta, a y b, entonces f de x, g de y integro de x de y. Entonces, para este caso, yo puedo separar esa integral en dos porque acá, por ejemplo, para la primera integral que tengo que calcular, que es la interior, o sea, la integral de f de x, o sea, y por el g de y, esta parte de acá es constante, ¿ya? Como es constante, lo puedo sacar para afuera, ¿ya? Pero no lo puedo sacar totalmente para afuera, porque tengo la otra integración respecto a y. O sea, si le colocamos paréntesis, quizás acá se puede ver mejor. Esta es la integración original, ¿ya? Entonces, esto lo puedo escribir como la integral de alfa, beta, de g de y, porque eso es constante para la integral de a b de la f de x, ¿ya? Pin, pin, coloquemos acá el paréntesis, pero después tengo el de y. Ahora, lo que sí, de nuevo acá, ahora, esta parte de acá, de hecho, es una constante ya, es un número, porque es una integral definida. Así que esta constante la saco para afuera de nuevo. Y ahora sí que sale fuera de la integral en total. Entonces acá me queda la integral de a b de f de x por
la integral de alfa a beta de la g de i, ¿ya? Entonces, esa propiedad es la que usaron acá en esa parte, en el sentido de que la parte importante es si tengo una integral doble, ¿ya? Y tengo de que la función, la que quiero integrar en total, es producto de una función donde una parte me depende solamente de x y la otra parte me depende solamente de la otra variable, en este caso y. Entonces puedo separar acá multiplicando. Solamente en ese caso, ¿ya? No me malinterpreten, no me malentiendan, por favor. Solamente cuando la función que quiero integrar en total, esta, la puedo escribir como un producto de dos funciones que me separan las variables, ¿ya? Una en una variable y la otra en la otra. Porque acuérdense, esto de acá es una, esto de acá, lo habíamos anotado como, bueno, ya, FG, ya voy a utilizar H entonces de X, Y, ¿ya? Es una función en sí, en dos variables, ¿ya? Pero la puedo escribir como producto donde separo las variables, ¿ya? Entonces, en este caso, puedo separar las integrales. Bueno, y de ahí después terminan haciendo acá el cálculo y nos queda este valor, ¿ya? Eso. Acá tenemos otro ejemplo que podríamos ver. Lo que pasa es que la verdad, la razón por la que quería ver integrales triples hoy día es porque en la clase donde vimos cambio de variables, ¿ya? En esa clase vimos las coordenadas cilíndricas y las esféricas. Entonces, ahí es donde, para que tengamos donde aplicarlas, ¿ya? Porque esas son en tres variables, para integrales acá, en este caso, sobre sólidos. Ahora, iterada en un orden diferente. Lo que pasa es que, a ver, déjenme ver. Bueno, aquí están las diferentes proyecciones en los distintos planos. Acá en esta parte. No, bueno, por acá. Tenemos proyección en el plano XY, o sea, que sería el piso, en el plano YZ y en el plano XZ, ¿ya? Entonces, si queremos reescribir esta región, entonces tenemos a ver, bueno, el de 1 sería la región con X entre 0 y 1 y o sea, acá tomando esto como límite superior, pero eso acá son las descripciones para las regiones, ¿ya? Entonces, bueno, a lo que me refiero es que si queremos escribir todo este sólido que está aquí, vemos solamente las proyecciones, ¿ya? Si queremos describir eso, entonces como otra integral, a ver, primero cómo está descrito acá. Acá tomaron x entre 0 y 1, y entre 0 y x cuadrado, o sea, trabajaron aquí con el de 1, y entonces z varía entre, ¿dónde está? Entre 0 e y. Acá con esa proyección. ¿Ya? En el sentido de que acá tenemos el piso y esto plano inclinado acá es, delimita la altura. ¿Ya? Ahora,
para trabajar en otro... Bueno, ya, lo que pasa es que acá en esa parte hicieron un pequeño juego en el sentido de que la región T1 la podría describir también de tipo 2. O sea, acá la tengo de tipo 1 y acá la tengo de tipo 2. ¿Ya? Cosas de gustos y como sobre gustos no hay nada como escrito y no se debe pelear, ¿ya? Ahora, si miramos, por ejemplo, la región total en el plano, el YZ, ya lo que es con el D2 de acá, entonces tenemos que ver cuál va a ser nuestro X asociado acá. Y bueno, acá sí, lo dicen cilindro parabólico y igual a x al cuadrado. Entonces, en este caso acá tenemos que x sería el raíz de y. O sea, si trabajamos con esto como base, entonces tenemos que despejar el x que nos falta de acá. Y entonces acá esto sería como, perdón, a ver, X lo despejamos acá. Entonces el 1 sería el límite superior y esto de acá, lo que marqué con amarillo, sería el límite inferior. ¿Ya? Bueno, acá está puesto este ejemplo, lo que yo estaba mencionando recién. Este de acá ahora es el límite inferior y este es el límite superior. Si trabajamos con el de 2 como la base, esencialmente la idea es la siguiente. Acá nosotros podemos usar cualquier proyección en cualquiera de los 3 planos de coordenadas y siempre la variable que no la estamos considerando, esa la tenemos que delimitar en el sentido de que esa varía entre tanto y tanto. Entonces acá para la tercera descripción, entonces podríamos decir de que si trabajamos con el D3, ¿ya? Entonces acá X varía entre 0 y 1, el Z varía entre 0 y X cuadrado, y entonces nos falta despejar Y. Acá para los siguientes límites. Y acá, entonces, eso sería para el D3, para esta parte de acá, ¿ya? No, eso ya lo describimos. Entonces tenemos que despejar Y y en función, a ver, bueno, acá. Y varía entonces entre... entre Z y 1 acá. Acá Z y 1, entonces de la f de x, y, z. Entonces, en este caso sería la primera integración de y. Después sería la integración de z y la integración de x. Sí. Ya. Bien, entonces ahora aquí ya pusimos 3 opciones para describir esa misma integral. ¿Ya? O sea, ahí después es cosa de gusto cómo uno lo quiere ver, cuál es la manera más fácil. Ahora, eso sí, acá para esa última integral que pusimos acá, si tomamos este acá como base, entonces significa que Y está dada acá con... a ver, tenemos acá en el plano XZ. Entonces, X varía, Z varía por acá.
Sí. Bueno, de hecho, acá, bueno, ya, en ese caso acá es más seguro, dado que acá esta curva para Z es no lineal. Entonces, no sé, por eso yo tomaría acá esa descripción para el Y. Y no basado, o sea, también podría dejarlo en función de X y utilizar esa descripción de acá. Ya, pero bueno. Ya, aquí ahora viene un montón de aplicaciones, pero la aplicación principal es que si integramos la función 1, entonces vamos a obtener el volumen del sólido. ¿Ya? Acá, con esta función constante igual a 1, simplemente obtenemos el volumen del sólido Y. ¿Ya? Ahora, en la práctica, miren, si acá en este caso la están mirando de tipo 1, ese sólido, la región, y para describir la integral triple, entonces esta cosa de acá ya la teníamos antes en estricto rigor cuando vimos las integrales dobles, ¿ya? Porque esto ahora es una integral doble, lo único es que acá tengo una capa superior, la U2, y tengo una capa inferior, ¿ya? Es como cuando ustedes hacen el cálculo en una variable de una integral, ¿no? Acá, si tenemos en una variable, acá una función 1, una función f, bueno, ellos llaman esa f2, llamarían esa f2, y acá, pongámosle, tengo una f1, y quiero calcular el área que está entre medio de estas dos curvas, entonces calculo la integral de la superior menos la integral de la inferior, y en ambos casos acá entonces en el mismo intervalo, ¿ya? O sea, es la misma idea, este dibujito acá se puede como inflar para atrás y de esa manera se tendría la superficie superior y la superficie inferior. Y de esa manera calculo el volumen que está entre medio de las dos superficies. ¿Ya? Bueno, bien, estamos más o menos en la hora. Con eso, ya de ahí ya en sí debería ser posible mirar los ejercicios y empezar ahora sí, porque acá lo que vimos la clase pasada de cambio de variables, ahora esto puede ser útil acá, en el sentido de que las coordenadas esféricas van a ser para objetos cuando nos dicen ya calcule una integral de una función y el objeto es por ejemplo, una esfera ahuecada y cosas así. O las coordenadas cilíndricas también, acá ahora las podemos aplicar de manera directa. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Lo que sí es que les voy a pedir de que por favor se preparen para la clase del miércoles y del viernes, porque en sí prefiero hacer ejercicios y repaso para la prueba. Así que estoy esperando a que ustedes me presenten ejercicios y me digan, profe, ¿podemos hacer tal y tal ejercicio, por favor? Y lo hacemos. ¿Ok? Sí, profe, estaría bueno. Sí, pero vamos a tener 2 clases completas de puro ejercicio repaso. Pero Ya, profe. ojalá que ustedes ya se preparen un poco para eso.